La etapa de análisis y presupuesto es una de las fases más importantes en la gestión de proyectos de desarrollo de software, ya que es donde se establecen las bases del proyecto y se definen los objetivos y requisitos que se deben cumplir. Esta fase implica una serie de tareas clave que son fundamentales para el proyecto, tales como definición del alcance, donde se establece qué incluirá el proyecto y qué no. Esto ayuda a limitar el proyecto a un conjunto manejable de objetivos y requisitos. Identificación de los requisitos. Se recopila la información necesaria para identificar los requisitos que el software debe cumplir. Esto incluye reuniones con los interesados, la revisión de documentación existente, el análisis de procesos empresariales y la definición de casos de uso. Análisis de factibilidad. Se realiza una evaluación técnica y financiera para determinar si el proyecto es factible y viable. Esto incluye la evaluación de los recursos necesarios, la tecnología disponible, los plazos y el presupuesto. Planificación del proyecto. Se establecen los objetivos y las metas del proyecto, se definen los recursos necesarios y se elabora un cronograma detallado que establece las tareas y los plazos para su realización. Estimación de costos. Se determinan los costos asociados con el proyecto, incluyendo los costos de personal, hardware, software y otros gastos asociados. Identificación de riesgos. Se identifican y se evalúan los posibles riesgos asociados con el proyecto, incluyendo riesgos técnicos, financieros y de gestión. También se desarrolla un plan para mitigar y gestionar estos riesgos. Como conclusión, la fase de análisis y presupuesto del proyecto es crucial para el éxito del proyecto, ya que establece las bases para el resto del ciclo de vida. Es importante tomarse el tiempo necesario para realizar un análisis detallado y exhaustivo de los requisitos y de la factibilidad del proyecto para poder elaborar un presupuesto realista. Veamos un poco en detalle todas estas fases. Es importante definir claramente lo que se va a incluir en el proyecto y lo que no, para evitar malentendidos y sorpresas desagradables a medida que avanza el proyecto. El proceso de definición del alcance del proyecto incluye la de identificación de los objetivos, requisitos y entregables del mismo. Esto implica comprender las necesidades del cliente y establecer límites claros sobre lo que se entregará al final del proyecto. Es importante tener en cuenta que la definición del alcance no es un proceso estático. A medida que el proyecto avanza, es posible que se requieran ajustes en el alcance para adaptarse a los cambios en las necesidades del cliente o en las limitaciones del proyecto. Es importante documentar cualquier cambio en el alcance y comunicarlo a todas las partes interesadas para asegurarse de que todos estén en la misma página. Existen varias técnicas que se pueden utilizar para la definición del alcance. A continuación se mencionan algunas de las más comunes. Entrevistas con los stakeholders. Implica reunirse con los diferentes stakeholders o interesados en el proyecto para comprender sus expectativas y requerimientos en cuanto al producto o servicio a desarrollar. De esta forma se puede definir el alcance y establecer objetivos claros y alcanzables. Análisis de documentación. Consiste en revisar la documentación existente, como contratos, informes, manuales y otras fuentes de información relevante para el proyecto, para identificar los requisitos y limitaciones. Análisis de procesos. Trata de analizar los procesos actuales y futuros de la organización para comprender cómo el producto o servicio a desarrollar puede mejorarlos. Observación. Consiste en la observación del ambiente de trabajo y los procesos existentes para identificar oportunidades de mejora y definir los objetivos del proyecto. Técnicas de lluvia de ideas. Esta técnica implica reunir a un grupo de personas para generar ideas y definir el alcance del proyecto de manera creativa y colaborativa. En la etapa de identificación de requisitos, el equipo de proyecto se enfoca en comprender y definir los requisitos del cliente y las necesidades del usuario final. El objetivo es crear un conjunto completo y detallado de requisitos que guíen el desarrollo del proyecto y aseguren que el producto final cumpla con las expectativas del cliente y los usuarios finales. La fase de análisis de requisitos generalmente comienza con la recopilación de los mismos. Los miembros del equipo del proyecto deben trabajar con los clientes y los usuarios finales para entender lo que necesitan y esperan del producto. Esto se puede lograr a través de entrevistas, encuestas, reuniones de grupo y otros métodos de recopilación de información. Una vez que se ha recopilado la información, el equipo de proyecto debe analizar y documentar los requisitos. Esto incluye la identificación de requisitos funcionales como características y funcionalidades específicas del producto, así como requisitos no funcionales, requisitos de rendimiento, seguridad y usabilidad.
Los requisitos también se pueden dividir en requisitos de alta prioridad y requisitos opcionales. Es importante tener en cuenta que la fase de análisis de requisitos no es una tarea única y acabada. Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, es probable que surjan cambios y nuevos requisitos. Por lo tanto, el equipo del proyecto debe estar preparado para actualizar y modificar los requisitos a medida que avanza el proyecto. La documentación es un aspecto crítico del proceso de análisis. La documentación debe ser clara, precisa y completa, y debe incluir detalles específicos sobre cada requisito. Además, debe ser accesible para todos los miembros del equipo del proyecto, y debe actualizarse regularmente a medida que surjan nuevos requisitos o cambios en los requisitos existentes. La fase de análisis de factibilidad se lleva a cabo después de la definición del alcance y la recopilación de requisitos. En la fase de análisis de factibilidad, el equipo del proyecto evalúa si es factible desarrollar el software según los requisitos y objetivos establecidos en la etapa de definición del alcance. También se evalúan los recursos necesarios para completar el proyecto en el plazo y presupuestos establecidos. Entre los factores que se consideran durante el análisis de factibilidad se encuentran viabilidad técnica, donde se evalúa si la tecnología necesaria para desarrollar el software está disponible y si se cuenta con las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Viabilidad económica. Se evalúa si el proyecto puede realizarse dentro del presupuesto establecido. Se consideran los costos de desarrollo, mantenimiento y soporte. Viabilidad operativa. Se evalúa si el software será operativo y útil para los usuarios finales. Se consideran factores como la usabilidad, la escalabilidad, la disponibilidad y la seguridad. Viabilidad legal. Se evalúa si el software cumple con las regulaciones y leyes aplicables. Durante el análisis de factibilidad, el equipo del proyecto también debe identificar posibles riesgos y obstáculos que podrían identificar el éxito del proyecto. Si se identifican riesgos significativos, se debe desarrollar estrategias de mitigación de riesgos para minimizar su impacto. Al final del análisis de factibilidad, el equipo del proyecto debe presentar un informe que resuma los resultados de la evaluación. El informe debe incluir recomendaciones sobre si se debe proceder con el proyecto o no, y en caso afirmativo, se deben establecer los objetivos claros. Una vez definidos los objetivos y los entregables, se procede a la elaboración del plan de proyecto, que incluye la definición del cronograma de actividades y la asignación de los recursos necesarios para su realización. El cronograma de actividades debe ser realista y tener en cuenta los posibles retrasos y riesgos asociados al proyecto. Es importante tener en cuenta que la planificación del proyecto tampoco es un proceso estático, sino que se debe actualizar a medida que el proyecto avanza y se van identificando nuevas necesidades o riesgos. Es recomendable utilizar herramientas de gestión de proyectos como software de diagramas de Gantt o gestión de tareas, para ayudar a mantener actualizado el plan del proyecto. Además, en la planificación del proyecto se deben considerar los recursos necesarios para su realización, tales como el personal, el equipo y el presupuesto. Es importante asegurarse de que se dispone de los recursos adecuados y de que se asignan de manera efectiva para asegurar la realización del proyecto dentro de los plazos y presupuestos establecidos. Para llevar a cabo un proyecto es importante contar con un presupuesto adecuado y realista, que permita cubrir los costos asociados para la ejecución del proyecto. Una estimación de costos precisa puede ayudar a garantizar que se cuente con los recursos necesarios para completar el proyecto y evitar problemas financieros a lo largo del camino. Para realizar una estimación de costos efectiva, se requiere una comprensión clara y detallada de los requerimientos del proyecto y de los recursos necesarios para cumplir con estos requerimientos. Esto incluye, entre otras cosas, la identificación de los materiales y suministros necesarios, el costo de la mano de obra, los gastos indirectos, los costos de los equipos y maquinarias y otros gastos asociados con la ejecución del proyecto. Una vez que se han identificado los costos, se pueden utilizar diferentes técnicas para estimar su monto. Por ejemplo, se pueden utilizar estimaciones basadas en la experiencia previa, en comparación con proyectos similares realizados en el pasado, o en la revisión de cotizaciones de proveedores y contratistas. Es importante recordar que las estimaciones de costos no son una ciencia exacta y que siempre habrá una cierta cantidad de incertidumbre. Por lo tanto, es importante realizar una estimación conservadora que contemple posibles contingencias o imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Hay varias técnicas que se pueden utilizar para hacer un análisis de costos preciso. Algunas de ellas son estimación de costos por comparación.
Esta técnica implica comparar el costo de proyectos similares en el pasado para estimar el costo del proyecto actual. La comparación se puede hacer utilizando factores como tamaño, complejidad, duración y recursos necesarios. Estimación de costos por analogía. Esta técnica utiliza la información de proyectos similares para estimar el costo de un proyecto. En este caso, la información de proyectos anteriores se aplica al proyecto actual, considerando las similitudes y diferencias entre los mismos. Estimación de costos paramétricos. Esta técnica se basa en datos históricos y estadísticos para estimar los costos. Se utiliza para estimar costos en proyectos grandes y complejos, en los que los costos están directamente relacionados con las variables del proyecto, como la duración, el tamaño y la complejidad. Estimación de costos basada en expertos. Esta técnica implica la opinión de expertos en el tema para estimar los costos. Los expertos en el tema tienen experiencia y conocimientos en el campo y pueden proporcionar una estimación precisa del coste. Estimación de costos basado en la actividad. Esta técnica implica la descomposición del proyecto en actividades más pequeñas y la estimación de los costos de cada actividad. Luego se suman los costos de todas las actividades para determinar el costo total del proyecto. Es importante tener en cuenta que no hay una técnica única para hacer un análisis de costos preciso. Es necesario evaluar cada técnica y elegir la que mejor se adapta al proyecto y a las circunstancias. La identificación de riesgos es un proceso clave en la gestión de proyectos. Implica la identificación y documentación de los riesgos potenciales que pueden afectar al éxito del proyecto. Este proceso se realiza durante la planificación y se actualiza periódicamente a lo largo de la ejecución del mismo. Su objetivo principal es permitir que el equipo del proyecto tenga una comprensión clara y detallada de los posibles riesgos que puedan surgir durante la ejecución. Al anticipar y prepararse a estos riesgos, el equipo del proyecto puede minimizar su impacto o evitarlos por completo. Para identificar los riesgos es importante tener en cuenta las siguientes etapas. Primera, identificación de los riesgos. Se deben identificar todos los posibles riesgos que puedan afectar al proyecto. Esto incluye riesgos internos y externos, así como riesgos que puedan surgir debido a factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales o ambientales. Segunda, análisis de los riesgos. Una vez que se han identificado los posibles riesgos, se debe evaluar la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían en el proyecto. Esto ayuda a priorizar los riesgos y determinar cuáles son los más críticos. Tercera, desarrollo de estrategias de respuesta. Una vez que se han identificado y analizado los riesgos, se deben desarrollar estrategias de respuesta para cada uno de ellos. Estas estrategias pueden incluir la transferencia del riesgo a otro equipo, la mitigación del riesgo, la aceptación o la evitación. Cuarta etapa, monitoreo y control. Durante la ejecución del proyecto es importante monitorear continuamente los riesgos y actualizar las estrategias de respuesta según sea necesario. Esto ayuda a garantizar que el proyecto esté siempre preparado para enfrentar cualquier riesgo que pueda surgir. Es importante destacar que la identificación de riesgos no es tampoco un proceso estático. Los riesgos pueden surgir en cualquier momento durante la ejecución del proyecto, por lo que es importante estar atentos a los cambios en el entorno y actualizar constantemente la identificación y las estrategias de respuesta en consecuencia. Existen varias técnicas que pueden ayudar a facilitar la identificación de riesgos en un proyecto. Aquí hay algunas de las técnicas más comunes para esta finalidad. Una, por ejemplo, es la revisión documental. Consiste en la revisión exhaustiva de la documentación relevante del proyecto, incluyendo planos, especificaciones, informes, entre otros, para identificar posibles riesgos. Otra técnica es el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, también conocido como análisis FODA. Es una técnica que se utiliza para identificar los factores internos y externos que pueden afectar al éxito del proyecto. Los factores internos son las fortalezas y debilidades de la organización, mientras que los factores externos son las oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno del proyecto. Otra posible técnica es las sesiones de lluvias de ideas. Es una técnica de grupo que permite a los participantes compartir ideas y perspectivas sobre los posibles riesgos del proyecto. Los participantes pueden incluir miembros del equipo del proyecto, partes interesadas, expertos en la materia, entre otros. Entrevista. Las entrevistas individuales o grupales pueden ser una buena manera de obtener información detallada sobre los posibles riesgos del proyecto. Los entrevistados pueden incluir miembros del equipo del proyecto, partes interesadas, expertos en la materia, entre otros.
Diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, es una técnica que se utiliza para identificar las posibles causas de un problema. En el contexto de la gestión de riesgos, el diagrama de Ishikawa se puede utilizar para identificar las causas subyacentes de los posibles riesgos del proyecto. Análisis histórico. El análisis de proyectos similares realizados en el pasado puede ayudar a identificar posibles riesgos del proyecto actual. El análisis histórico puede incluir revisión de documentación de proyectos similares, entrevista con miembros del equipo de proyectos similares, entre otros.